Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Nos estamos reuniendo gracias a nuestro Padre Eterno para estudiar la porción de la semana de la Torá, del Pentateuco, de la Biblia, como quieras llamarle. Vamos a ver la porción número 15. Ya hemos ido avanzando y nos toca en esta semana, precisamente se llama Bo, o sea, B, Éxodo 10:1 al 13:16 y Jeremías 46 del 13 al 28. Eso es lo que vamos a reflexionar. Prácticamente cuando vemos Éxodo, de esa porción que nos toca, pues viene la cuestión de las plagas. Pero yo quiero que observes algo aquí y que esto lo estudiamos ya más a fondo, de manera seria, en lo que es el discipulado M710. Las enseñanzas no las ponemos en YouTube, están escondidas solamente para los alumnos que estudian en el discipulado. Pero en el discipulado ya estudiamos un poquito más a fondo. Hoy les voy a platicar un poquito para que ustedes puedan visualizar de lo que estamos estudiando, ya un poquito más en serio, más de una manera filológica, arqueológica, en el área social también. Y bueno, pues aprendemos cosas. Cuando estamos hablando de las plagas, si ustedes observan algo ahí, aunque voy a pasar después, me voy a dedicar más a la parte histórica de que Jeremías nos pone ahí acerca de Egipto y lo que es Babilonia. Pero vamos a hablar tantito de Éxodo. En Éxodo, cuando estamos hablando de las plagas, observen algo. Está hablando de que en la narrativa bíblica que tiene Éxodo, recordemos que Éxodo es una epopeya de ese surgimiento del pueblo de Israel y cómo Yud-Het Bat-Hei se manifestó a Moshe, manifestó su nombre, que hoy vamos a recordar algunas partes. Y pues bueno, antes de que salieran de Egipto, que estuvieron ahí en esa narrativa, nos dice que estuvieron esclavizados muchos años, que en total, según los cálculos, son 210 años que estuvo ahí. Pues bueno, ahora, quiero que observen esto. Cuando estamos hablando de las plagas, se está refiriendo a los dioses que tenía Egipto. Los egipcios adoraban, eran politeístas, por decirlo así, tenían diferentes dioses que estaban en el Nilo, incluso hasta ciertos animales que ellos los tomaban como una representación de sus dioses. Bien, entonces cada una de las plagas fue quebrantando el dios que ellos de alguna manera veneraban. Pero yo quiero que ustedes vean algo. La escritura en Éxodo, precisamente en esto de las plagas, observen, hay una palabra que debes de investigar: enoteísmo o monolatría. Lo he estado diciendo en otras ocasiones. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es cuando tú reconoces, te lo voy a decir de una manera muy colegial, muy sencilla. Cuando tú reconoces que tienes un Dios, pero sabes que existen otros dioses, que otras naciones tienen otros dioses. Entonces, cuando tú ves eso en la Biblia, porque a veces nosotros llegamos con la mentalidad monoteísta y pensamos que toda la Biblia es monoteísta, no es cierto. Tú tienes que ver la historia de Israel, la antigua historia de Israel. Israel fue un proceso, totalmente un proceso de un enoteísmo, en algunas veces politeísmo. Y todo ese proceso hasta que realmente cuando surgió el primer escrito, que se conoce como Deuteronomio, y que luego se lo dieron al rey Josías, de ahí empieza la escuela deuteronomista. ¿Sí? Los libros de Reyes, los libros de Samuel, Josué, Jueces, todos esos están dentro de la escuela deuteronomista, porque el Tanaj, lo que tenemos como Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, pues tiene 4 fuentes, o sea, de escritura de personas que escribieron. Pues tenemos a los yavistas, tenemos a los sacerdotes, tenemos la escuela deuteronomista, en fin,
Son 4 fuentes diferentes. Todo eso lo debemos considerar. Y no olvidemos que, ahora sí que no me creas, investígalo, por favor, porque a veces las personas que son fundamentalistas, que leen la Biblia de manera literal, pues se frustran cuando les muestras cosas históricas, ¿sí? La historia nos dice, la Biblia, ahora sí que el primer libro que se escribió, que lo escribió un sacerdote, más o menos en el siglo VIII, antes de la era común, fue Deuteronomio, y luego ya en el exilio en Babilonia se escribieron los otros libros, y ya fue cuando la Torá se formó realmente. La primera edición de la Torá fue en el año 400 antes de esta era común. Entonces, todos estos tiempos es necesario conocerlos, porque ahorita que entremos a la parashá, lo que es Jeremías, vamos a poder comprender un poquito más acerca de esto. Bien, entonces les estaba diciendo enoteísmo. De hecho, cuando en el año, más bien en el siglo VIII, que se escribió Deuteronomio, que fue el primer libro que se escribió, recuerda por favor, cómo se escribían las cosas antes. Acuérdense que se escribían y se adjudicaban a un personaje conocido, ¿sí? Y decían, este libro lo escribió fulano, pero no lo escribió, no fue él, fue otro, anónimo. Entonces, cuando dicen la Torá de Moshe, piensan que Moshe la escribió. No la escribió él, la escribieron sacerdotes. Incluso en la Torá hay varias fuentes diferentes de personajes que escribieron. Y ahorita te vas a dar cuenta, vamos a leer una parte de Deuteronomio y te vas a dar cuenta que hay enoteísmo, que reconocen que hay dioses aparte del Creador. ¿Sí? Entonces vemos las fuentes de los eloístas, del dios El, los yavistas de Yahvé, están los sacerdotes y los deuteronomistas. Son 4 fuentes diferentes que tienen de alguna manera sus creencias, su perspectiva, y eso lo debes de considerar en el Tanaj. Cosas como estas estamos ya, porque ya vamos a entrar a la tercera clase, estudiando en lo que es discipulado, M710, que es prácticamente educación bíblica en serio. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a ver una parte para que te des cuenta lo que dice la escritura en Deuteronomio 32, que esta habla realmente de lo que es enoteísmo o monolatría. Dice, cuando el Altísimo, en la versión dice Elión, dice, dio su herencia a las naciones. Ahora, cuando dice aquí Altísimo, no se está refiriendo a Yahvé, al Yud-Het-Vah-Hei, no se está refiriendo. El Altísimo, el Elión, en esa cosmovisión se está refiriendo al Dios El. Ahora, ustedes recuerden y empiecen a notar que cuando salieron de Egipto, según esta narrativa bíblica del Éxodo, nos está mostrando que cuando Moshe subió al monte y tuvo ese encuentro con Yahvé y no bajaba, hicieron un ídolo, hicieron un toro, ¿sí? Entonces ese toro representa al Dios El, ¿ok? Entonces no olvides eso. El Dios El es una parte importante, es un Dios del panteón de dioses de los cananeos, y ese panteón de dioses siempre un Dios tenía una esposa, ¿ok? Y esa esposa, con ese Dios que estamos hablando de Elión o El Dios El, junto con Asherah, que fue la más difícil de sacar del corazón de los israelíes, de los judaítas más que nada, ese panteón de Canaán, tenían al dios El, Asherah, y esos dos personajes, ahora sí que dioses, procrearon 70 hijos. Entonces, esos 70 hijos representan 70 naciones. Entonces, cada nación tiene un dios. Y a Israel, aquí lo menciona como Jacob, le tocó a Yahvé, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto está en lo que es el enoteísmo, en ese proceso. Y fíjense, lo voy a leer. Y dice aquí, Elión dio su herencia a las naciones cuando dividió a la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es su heredad asignada. Entonces, según los números, según esto, los que llegaron a Egipto eran 70, pero
ahora sí que en el original, en el hebreo, está hablando de los hijos de quién, de Elión. Vamos a ver algo más. Oye, Ernesto, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo? Yo no me invento nada. Todo está en la escritura, pero necesitamos ver un poquito más en el hebreo, ¿sí? El hebreo clásico, que viene ya más claro, y ahí sí dice Dios él y cosas por el estilo. El Salmo 82, fíjense, vamos para allá rápidamente. El Salmo 82 del 1 al 8 nos está mostrando también ahí enoteísmo. ¿Sí? Acuérdense que Israel no llegó al politeísmo de la noche a la mañana, que digan, no, pues ya Israel era politeísta. No, nosotros llegamos con esa mentalidad de monoteísmo, pero no es así. La Biblia hebrea, te habla de ese proceso que pasó Israel, el antiguo Israel, hasta el Israel que conocemos hoy, que después del exilio, cuando regresaron ya a Judá, los judaítas regresaron, y Esdras, junto con un grupo de personajes, empezaron ya a poner lo que es el monoteísmo naciente. Precisamente fue el judaísmo naciente, quise decir, fue después del exilio. Por eso se le conoce como el judaísmo del segundo templo. Y eso es importante que lo sepas para que tú puedas ubicar. Lo hemos dicho en mis enseñanzas en YouTube, Ministerio 710, hemos dicho que la Biblia hebrea tenemos que ponerlo como un parteaguas. Antes del exilio, después del exilio. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar información relevante para entender la Biblia. Por ejemplo, Jeremías, cuando vayamos para allá, vamos a ver que Jeremías fue post-exilio. Bueno, fue durante el exilio. Antes del exilio él nació, él estuvo durante el exilio y escribió cosas interesantes para el post-exilio. ¿Ok? La parte que nos toca en esta parashá fue durante lo que es el exilio en Babilonia. Pero bueno, voy a terminar de decir lo del enoteísmo de Éxodo que estábamos hablando. Dice 82 Salmos, dice aquí el Dios, él preside el consejo de, algunas dicen Elohim, y el otros traducen como Dios, y ahí viene la confusión. Todo cuando veamos Elohim está relacionado con Dios él, ¿ok? Por ejemplo, en Génesis 1 y varias partes, Elohim siempre lo relacionan con el Dios él. Cuando es Yahvé siempre ponen el Yud, Het, Bat, Hei, totalmente. Aquí está hablando de Elohim, se está refiriendo al Dios él, y chequen el dato. Preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Entre los dioses, o sea, aquí reconoce que hay un supremo, pero que hay otros dioses. ¿Quiénes son esos dioses? El mismo Salmo lo dice. Y dice aquí, versículo 6, yo les he dicho a ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo. Altísimo, Elión, el mismo que encontramos en Deuteronomio 32, 8 y 9. El Altísimo, Elión. Todos ustedes, ¿cuántos? Son 70. ¿Por qué? Investiga, ¿cuántos dioses había en el panteón de Canaán? Ahora recuerden que Canaán, Judá, los judaítas estaban dentro de ese territorio, y su primo hermano, o su hermano gemelo diría yo, los Ugarit, nos dan información extrabíblica del panteón de los dioses que había en ese tiempo. Entonces Elión, o el dios él, tenía 70 hijos juntamente con Asherá. De hecho, lo que estamos estudiando en el discipulado, estamos viendo la potencia tremenda de la diosa Asherá en medio del corazón de los judaítas. ¿Por qué? Porque el reino del sur, los judaítas, pues tenían otros dioses. El reino del norte, ellos adoraban al dios El. Por eso tenemos a Bet-El, Peniel, o sea, todo lo que Ismael, todo lo que termina en El, se refiere al dios que están adorando. Por eso se llamaba el reino del norte, que realmente no tenían nada que ver el uno con el otro. El reino del norte se llamaba Israel. ¿Ok? Bien, entonces aquí nos está mostrando en el Salmo 32 que son dioses, son sus hijos, y dice el versículo 7, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, o sea, levántate, oh Elohim, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Es decir, lo mismo que dice Deuteronomio 32,
Tuyas son todas las naciones, tú pusiste un Dios a cada uno. Esto quizás explota tu cabeza. Dice, ¿cómo va a ser que el Dios Él y Yahvé son diferentes? Así lo muestra la Escritura. Así lo muestra. Entonces necesitas estudiar la historia del antiguo Israel y todo su proceso hasta que realmente ya, ahora sí que Yahvé es Dios, Él. Como dice el Salmo 118, 27, donde Dios, Él es Yahvé. ¿Sí? Se fusionó, esa es la palabra. Pero ese es el proceso del monoteísmo que está en la Biblia. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso y debemos entender la cosmovisión. ¿Sí? A veces nada más leemos por leer y no nos damos cuenta toda la riqueza que hay en la Biblia hebrea. Necesitamos estudiar historia, necesitamos ver arqueología para entender la Biblia. ¿Sí? Ahora yo comprendo el proceso que pasó el pueblo de Israel hasta el día de hoy, como ya adora a un solo Dios. ¿Ok? Realmente si tú ves los profetas, Isaías, por ejemplo, el Isaías verdadero, el original, nada más escribió 39 capítulos, del 1 al 39. Luego viene el Deutero Isaías, que es del 40 al 55, si no me equivoco. Ese profeta ya es más, un poquito entra ya a pensar, a hablar de un solo Dios, ¿ok? Y luego viene el Trito Isaías, o el tercero, que es del 56 hasta terminar al 66, y este ya tiene, son anónimos los dos, el Deutero Isaías y el Trito, son dos anónimos, el único original es el primero, el del 1 al 39, pero el último, ya tu mentalidad es más abierta. Y él está diciendo ahí, fíjense, en su primer capítulo que escribió, que todas las naciones, no importa si no están circuncidados, no, simplemente que tengan una alianza con Dios, ellos pueden entrar al templo, pueden entrar al monte Sión, ir al templo, las puertas están abiertas, vengan, gocémonos juntos, así como un tipo Pablo. Un Pablo que abrió las puertas a todas las naciones y órale, vengan, solamente tienen que creer. Así es algo parecido. Todo eso está en las Escrituras. Pero necesitamos ver en qué momento se dijo, por qué se dijo eso, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo de que ese profeta mencionó esto. Ahora, aquí, por lo que estamos viendo, regresando y ya para terminar este punto, que Deuteronomio 32, 8 al 9, nos habla del un enoteísmo, donde reconocen que está el Dios Él y que hay otros dioses que vienen siendo sus hijos. Según la Escritura, yo no me estoy inventando nada. Según la Escritura, en el hebreo original, en el hebreo clásico original, tenemos que ir a las Escrituras, porque las traducciones, miren, las traducciones se hacen de acuerdo a conveniencia de doctrina. Los católicos tienen su versión, los protestantes tienen su versión, los testigos de Jehová tienen su versión, los mesiánicos tienen su versión, cada quien tiene su versión. Y lo acomodan a como mejor ahora sí que les conviene. Pero sí es necesario mejor ver, tanto como la Biblia cristiana hay que ver el griego, como la Biblia hebrea hay que ver realmente el escrito hebreo, qué está diciendo realmente. Hay muchas cosas que no se traducen como viene en el original. Bien, yo te estoy hablando así como viene traducido, más bien en los textos hebreos. Y también hay otra parte donde viene Jueces 11, 23 al 24, donde Jefté reconoce de que hay otros dioses, hablando de una conquista que les quieren quitar. Vamos a ver Jueces rápidamente. Para terminar este punto, yo te recomiendo que lo estudies. Jueces 11, 23 dice, Yahvé, Dios de Israel, le quitó esta tierra a los amorreos para dársela al pueblo de Israel. ¿Y tú no las vas a quitar? ¿Acaso no consideras tuyo lo que tu Dios Quemos te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que Yahvé nuestro Dios nos ha dado. Entonces aquí está reconociendo, Jefté está reconociendo que Yahvé es el Dios territorial, pues, de Israel, de lo que es el pueblo de Israel, y está reconociendo que el otro pueblo, el otro reino, tiene su propio Dios. Y tu Dios te ha dado un terreno, te ha dado una tierra, que no te conformas con esto, porque Yahvé nuestro Dios nos ha dado una tierra, nos ha dado ya nuestra porción. Entonces estamos viendo aquí enoteísmo, ¿ok? Entonces regreso y terminamos con Éxodo. Éxodo, la porción nos está hablando de un enoteísmo, porque el poder de Yahvé venció a los dioses egipcios
que tenían en ese momento y los aplastó y los derrotó. Eso es enoteísmo en la Biblia, en ese proceso del antiguo Israel, del enoteísmo hasta el monoteísmo después del exilio en Babilonia. Seguimos, no te vayas. Bueno, pues ya estamos de regreso. Seguimos estudiando la porción de esta semana, que es la Parashá Bo, la número 15. Pero ahora vamos a ver la Haftarah. ¿Qué te parece? ¿Sale? ¿Tienes tu Biblia? Vamos a estar viendo cosas interesantes. Ahora, estamos hablando de dos épocas diferentes. Sin embargo, hicieron esa conexión de Jeremías, precisamente capítulo 46, con la parte de las plagas en Egipto. Ahora, vamos a ver qué dice la Haftarah. En esta parte que llegó una palabra precisamente para Jeremías referente a Egipto. Recordemos que en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Oriente Próximo, vemos en el Levante, vamos a hablar también, pero bueno, el Levante nada más es como un cuernito ahí donde está Egipto, Líbano, Israel, todos esos lugares, pero ahora nos vamos a ir más al norte donde está Babilonia. Ahora, Babilonia era un imperio que estaba realmente gobernando, era el imperio fuerte en ese momento, que después sería derrotado por los persas. O sea, recordemos que iba un proceso, pero Egipto siempre fue una nación fuerte ahora sí que como imperio, y de alguna manera Canaán, en el antiguo Medio Oriente, Canaán viene siendo como un territorio vasallo, eran vasallos, ¿no? Entonces pues tenían ahí su extensión. Egipto, por eso vemos mucha influencia de la religión egipcia en Canaán, en los reyes judaítas y también en los reyes del reino de Israel, porque toda esa parte tenía, como decimos, Egipto tenía pues control. Le pagaban a Egipto, de alguna manera Egipto los protegía, o sea, págame derecho de tierra, yo te voy a proteger. Pero cuando ya llegó Babilonia y invadió lo que son los judaítas, ya el reino del norte ya había sido exiliado por Asiria. Entonces el reino del norte de alguna manera como que quedó vacío, y ahora le tocó a los judaítas, al reino de Judá. Tampoco, ahora sí que ellos no quisieron pagar los tributos, se pusieron medios regiegos, y bueno, ¿cómo de que no? Y ahí viene el imperio babilónico, viene Babilonia, los destruye el templo, destruye todo lo que hay ahí, se lleva a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes productivos, mujeres fértiles, que pueden procrear, que pueden hacer algo, o sea, gente productiva. A los enfermos, a los débiles y todo, los dejaron. Entonces se lo llevaron. Eso es lo que es el exilio en Babilonia. Entonces ya cuando estamos viendo el relato de precisamente aquí de Jeremías, capítulo 46, ya estamos en el año 568. 568 antes de la era común. Recordemos que el exilio en Babilonia fue entre el año 587 y 537 antes de la era común. Estamos hablando de que, si estamos hablando de que esto sucedió en el 568, pues fue durante el exilio en Babilonia, lo que es judaítas. Cuando esto vino, te lo estoy platicando, espero que te ayude a visualizarlo. Cuando vino ahora sí que Babilonia sobre los de Judá, sobre los judaítas, pues muchos judaítas tuvieron tiempo de salir huyendo, y huyeron precisamente para Egipto. Y se fueron a ciudades importantes de aquel tiempo, se fueron a lugares importantes de aquel tiempo, y ahí se ubicaron. Entonces, la carta que tiene ahora Jeremías es una carta que está diciéndoselos a los judaítas
que huyeron a aquellos lugares, y por eso al principio menciona 3 ciudades importantes, 3 ciudades ahora sí que de la delta oriental de Egipto, de esa zona, y ahí había judaítas que habían huido precisamente de aquel tiempo. Ahora viene un poderoso imperio que estaba gobernando, que era fuerte en ese momento, y que ya, pues Judá era parte de ellos. Ahora van contra Egipto. Y esa es una palabra fuerte para los egipcios, ¿sí? Como la que sucedió en la narrativa de Éxodo, que pues de alguna manera no dejaban salir al pueblo de Israel. Entonces yo nada más quiero mencionarte, como dice aquí, dice, esta es la palabra de Yahvé que vino a Jeremías el profeta, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar al país de Egipto. Eso fue en el año 568 antes de la era común. Y dice, anuncien esto en Egipto, proclamen en Migdol, Memphis y Tabne. Estas 3 ciudades, o estos 3 lugares, Memphis está cerca de las pirámides, ahí entre las pirámides. Migdol está cerca, en la parte, ahora sí que cerca del delta de Egipto. Migdol, cerca del Mar Rojo, y cerca también de Piairot. Y Tabne también es una ciudad importante que está ubicada dentro del delta oriental. Aquí huyeron pues los remanentes de Judá que les estaba yo mencionando, y después que Nabucodonosor pues conquistó de alguna manera a los judaítas. Entonces toda esa gente que estaba ahí les está mandando esta carta que viene precisamente Nabucodonosor contra lo que es Egipto, y que van a ser destruidos. ¿Ok? Entonces vemos acá desde el versículo 14 hasta el 18, donde va a ser derrotado, y dice, vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es Yahvé el Todopoderoso. Dice, como el Tabor que sobresale de entre los montes, como el Carmelo que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. Dice, tú que habitas en Egipto, prepara tu equipaje para el exilio. Es decir, tú que vives ahí, prepárate porque esto se va a poner tremendísimo. Vamos, tienes que salir de ahí. Y pues bueno, aquí dice versículo 22, huye silbando como serpiente. Se está refiriendo a la corona, a lo que, pues como dice aquí, el tocado que se pone en la cabeza el egipcio, el rey, el faraón. Ya ves que trae una serpiente. La serpiente es un símbolo, no es satánico. El cristianismo lo satanizó, pero en el antiguo Medio Oriente habla de que la serpiente es sabia, ¿ok? Es sabia y que tiene vida. Y da vida, ¿por qué? Porque cada temporada que se quita su piel es como volver a nacer, y por eso habla de la vida, ¿no? Entonces, su serpiente, dice, huye silbando como serpiente, o sea, va a huir con su corona, va a tener que huir como que silba, por lo recio que vas corriendo. Se acercan contra ella con hachas como si fueran leñadores, por impenetrables, estoy en el versículo 23, por impenetrables que sean sus bosques. Miren, aquí lo que el escritor, la traducción nos está mostrando, en Egipto no había bosques, era otro tipo de vegetación, pero lo que sí se puede referir, y había varios, son los oasis, y habían varios, y donde había una oasis, pues había vegetación verde y todo eso hermoso, pero no era como los bosques de árboles, de pinos, cosas, no, es diferente la vegetación. Entonces se refiere a ese tipo de oasis, y se talar los árboles que había en esa zona. Más numerosas que langosta, está hablando del ejército. Dice que Nabucodonosor viene con un ejército grande y poderoso. Y pues bueno, vemos aquí otra vez el enoteísmo. Chequen ustedes versículo 25. Yahvé Todopoderoso, el Dios, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. O sea, ahí está hablando de un territorio. El Dios de Israel es Yahvé. Punto. Y luego dice, voy a castigar a Amón, dios de Tebas, dice, a Egipto, a sus dioses y reyes y faraón y a los que en él confían. Eso se llama enoteísmo, ¿sí? Porque está hablando de Yahvé y su territorio, que es nada más de Israel, exclusivo de Israel. Aquí no te está mostrando a Yahvé como el Dios de todo el mundo, de todo el universo. No, eso está en otra parte. Pero ya fue después de un proceso. Después de lo que es el exilio en Babilonia, es cuando ya Yahvé es el rey de todo el universo.
Estamos hablando aquí durante el exilio en Babilonia. Entonces los entregaré al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y bien, a esta parte ya después viene un consejo, viene aquí como una palabra de ánimo. Y esta parte de Jeremías 46, 27 y 28 está conectado, es lo mismo que Jeremías 30, 10 y 11. Repito, Jeremías 30, 10 y 11 está conectado con Jeremías 46, 27 y 28. Pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no te asustes, Israel, porque te salvaré de un lugar remoto, dice, y a tu descendencia del desierto. Jacob volverá a vivir en paz, estará seguro y tranquilo. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma Yahvé. Aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado, a ti no te aniquilaré. Te corregiré con justicia, pero no te dejaré sin castigo. Entonces estamos viendo aquí del 27 al 28, está dirigida a los judíos que estaban residiendo en Egipto. Y pues bueno, con esto nos damos cuenta que Israel, en ese proceso, estamos durante del exilio, checa el dato, ¿ok? El éxodo pues es preexilio en esa narrativa bíblica, pero lo que nos está mostrando aquí Jeremías, que durante el exilio todavía existía enoteísmo. Todavía Yahvé era territorial solamente de Israel. Observa eso. Bien, pues esto es algo nada más histórico que te estoy platicando en ese proceso de lo que es el antiguo Israel hasta el día de hoy. Pero lo que yo quiero dejar en tu corazón, el mensaje de este día, es que no temas. El Yahvé, el Yud-Het Bat-Hei, el Todopoderoso, está con nosotros. Pasemos lo que estemos pasando, aunque sean tiempos difíciles, Él está con nosotros, no nos va a abandonar. No olvides esa parte que se le mostró a Moshe cuando le dijo, Eye, Asher, Eye, Eye, Asher, Eye. Yo seré el que estaré. Acuerden que Eye es el verbo, está hablando del verbo ser o estar. La traducción correcta es yo seré el que estaré, no es el yo soy el gran yo soy. Eso es incorrecto. La traducción correcta es yo seré el que estaré. ¿Ok? Entonces, Él está con nosotros, así como lo estuvo con el pueblo de Israel por todo lo que ha pasado. Por todo lo que ha pasado el pueblo de Israel hasta el día de hoy, quiero decirte que Yahvé está con Israel. Tú y yo, ahora que hemos hecho alianza con el Eterno, por los méritos de nuestro bendito Maestro Yeshua de Nazaret, ahora nosotros también estamos conectados con Israel. Tenemos su Dios, el Dios de Israel, que es Yud-Het Bat-Hei, Yahvé. Y Él nos dice a nosotros también, yo estoy contigo. Si estás pasando tiempos difíciles, no te desesperes. Yo estoy contigo. Y ¿sabes algo que yo he aprendido en mi caminar, que son muchos años ya? He aprendido que mi Padre Eterno no llega tarde. Jamás llega tarde. Siempre llega a tiempo. Tú no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Mantente creyendo. Tenemos un Padre con un corazón de amor muy grande. Nos ama y siempre nos va a proteger. Debemos ser como esos bebés que están en los brazos de una madre, que sabe que su madre le sostiene, que sabe que su madre le da de comer, así como dice Isaías, el segundo Isaías, así como lo dice ahí, de que el Padre Eterno también tiene esa faceta de abrazarnos como lo hace una madre, para sostenernos, alimentarnos, darnos seguridad. Ese es nuestro Elohim. Está con nosotros. No te desesperes. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Eterno, te damos gracias. Tú nos amas y es lo que vemos en las Escrituras. Aprendemos que el antiguo Israel tuvo un proceso, pero al final se dio cuenta que tú eres el único Dios sobre todo el universo y no hay más dioses que solo tú. A Israel le tocó un proceso aprenderlo, pero ahora con las Escrituras nosotros ya lo aprendimos. Y por eso nos dirigimos a ti, Padre Santo, porque sabemos que nos amas. Y así como te mostraste a Moshe, yo seré el que estaré, así como se le dijo a Josué, yo estoy contigo, esa palabra la tomamos hoy. Tú estás con nosotros, no estamos solos. Y Padre, yo te ruego por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles de enfermedad en su economía,
en situaciones matrimoniales, con sus hijos, cualquier situación, cualquier problema que haya traído un caos, que haya quitado la paz, cualquier problema que les haya hasta quitado el sueño. Padre Santo, yo te ruego que tu amor se manifieste en todos mis hermanos, que se manifieste y que sientan ese abrazo que solamente tú puedes hacerlo. Padre, te ruego que cada uno pueda sentir y que sean testigos de que tú estás con nosotros. Yo seré el que estaré y que tú cumples, Padre, tu palabra. Creemos en ti, Padre Santo. Creemos en ti, aún en medio de situaciones difíciles. Creemos en ti porque nos amas. Eres un Dios justo y como dice Jeremías, también en esta porción tú corriges, que no nos quedaremos sin castigo si estamos haciendo cosas malas, si estamos practicando injusticia, y si no hay teshuvá, si no hay arrepentimiento, el castigo viene. Es lo que dice tu palabra, porque eres un Dios justo. Padre, gracias. Gracias por amarnos, gracias por corregirnos cuando lo necesitamos, porque eso muestra tu amor. Padre, te amamos. Bendecimos tu nombre. Y gracias por lo que hoy aprendimos en las Escrituras. Gracias. Todo esto, Padre, por los méritos de nuestro bendito Maestro Yeshua. Amén. Mis amados, si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en otra parashá. Estaremos estudiando juntos. Te mando un fuerte abrazo. Disfrutemos la cena del Shabbat. ¿Y qué es lo que decimos? Shabbat Shalom.